Hace 2 semanas Apple lanzó la primera beta de iOS 16.2 y en ese momento no pudimos hacer un video, así que hoy te traemos un video con todos los cambios y nuevas funciones de la primera beta y la segunda beta de iOS 16.2. Así que comencemos. El primer cambio que notamos es cuando vamos aquí a la parte de la pantalla de bloqueo y cuando vamos a añadir nuevos widgets tenemos acceso a un nuevo widget enfocado en el sueño. Así que si eres una persona que monitorea el sueño utilizando su Apple Watch o su teléfono, pues vamos aquí a la parte de widgets y puedo aquí añadir un botón que dice cuántas horas estuve durmiendo, o quizás una gráfica con los diferentes niveles o los diferentes tipos de sueño, el profundo, el liviano, etcétera. Así que puedes añadir ese widget enfocado en el sueño, pero también añadieron otro enfocado también en la parte de las medicinas. Así que si eres una persona que utiliza la aplicación de monitorear medicinas, que es una nueva función que llegó con iOS 16, ahora vas a tener acceso a un widget para que puedas ir directamente ahí y controlar cualquier medicamento que te quieras tomar. Como parte de iOS 16.1, Apple trajo la función de las actividades en vivo, y ahora con iOS 16.2 la compañía le permitirá a los desarrolladores actualizar estas actividades en vivo con mayor frecuencia para que puedas tener información más al tanto de todo lo que está pasando. Y esto será excelente para aplicaciones como por ejemplo Uber, cuando finalmente lance su versión de las notificaciones o las actividades en vivo, para que puedas ver con mayor precisión por dónde es que está llegando el vehículo que te va a recoger directamente utilizando esta actividad en vivo. Y quizás en otro tipo de aplicaciones como la de deportes, o incluso también la aplicación para monitorear tus viajes, Flighty, una aplicación de la cual ya hablamos aquí en este video, que puedes ver enfocado en muchas aplicaciones nuevas que tienen la función de actividades en vivo. Obviamente este incremento en la actualización de estas actividades en vivo provocará que gastes más batería si las utilizas en tu teléfono, pero habrá una opción en la parte de configuración para que puedas decidir si quieres utilizar esta función de actividades en vivo que se actualicen con mayor frecuencia o que no lo hagan. Con la llegada de iOS 16.1, Apple tuvo que remover la función de poder monitorear la puntuación de algún deporte utilizando la aplicación de Apple TV, pero ahora con iOS 16.2 esta función estará regresando. Así que si eras algo que utilizabas en esta aplicación, ahora con la llegada de iOS 16.2, cuando llegue vas a tener esa función otra vez en tu teléfono. Con iOS 16.2, Apple trajo finalmente la aplicación de Freeform, que fue una aplicación que ellos mostraron en junio cuando anunciaron finalmente iOS 16 y iPadOS 16. Aquí lo tenemos en la tableta para que lo puedas ver más grande, pero también está disponible en el teléfono y estará disponible en las computadoras de Apple. Vamos aquí a Freeform para ver cómo es que funciona esta aplicación. Aquí estaremos explorándola en vivo aquí todos juntos, y aquí nos dice que puedes liberar la creatividad, crea tu propio pizarrón o pizarra blanca para que puedas colaborar y dibujar y poner lo que tú quieras. Algo importante de esta aplicación es que también está enfocada en la colaboración para que puedas hacer videollamadas y entonces colaborar, dibujar, etcétera. Aquí podemos utilizar el lápiz quizás para poder dibujar. Vamos a hacer con las figuras, puedo aquí hacer como un círculo y conectarlo a otra cosa. Puedo entonces añadir como pequeñas notas diciendo aquí, qué sé yo, como dos veces para poder editar proyecto. Así que puedo ir decorando este pizarrón, ¿verdad? Para poder crear estos diferentes proyectos. Aquí puedo tener esto, puedo crear figuras como mencioné. Vamos aquí a crear un cuadrado y con una flecha aquí para, ¿verdad?, decidir que queremos conectar esta flecha. Podemos moverlo también para poder tener acceso a esta función de poder, ¿verdad?, controlar mucho mejor la parte de las flechas, etcétera. Puedo añadir texto en cualquier lado, puedo incluso añadir fotos, etcétera, y todos estos pizarrones pues se pudieran, ¿verdad?, compartir directamente con la función de iCloud. Así que vamos a ir a la parte de iCloud para poder encender esa función, para poder entonces compartir estas pizarras con cualquier persona con la cual queramos colaborar. En realidad puedes utilizar esta aplicación de forma individual, pero yo creo que está pensada más para trabajar en cuestión de proyectos con diferentes personas, para que cada persona pueda añadir más información aquí a esta aplicación y colaborar a la hora de crear y organizar ideas. Así que esta aplicación, si eres una persona que le gusta trabajar colaborativamente o de una forma más visual, pues
pues Freeform va a ser una aplicación bastante buena que podrás tener tanto en tu iPad como también en tu teléfono. Hablando del iPad, con iOS 16.2 Apple trajo de nuevo otra vez la función que removió cuando llegó iPadOS 16.1, y es que ahora si tienes una tableta con el procesador M1 o el procesador M2 vas a poder utilizar hasta 8 aplicaciones a la misma vez con la función de Stage Manager cuando conectes esta tableta a un monitor externo, así que vas a tener una experiencia mucho mejor utilizando un monitor en el cual tendrás un espacio mucho más grande para tus aplicaciones, y también podrás tener 4 aplicaciones en tu iPad y 4 aplicaciones en ese monitor para que puedas tener un sistema de multitarea bastante poderoso. Con la llegada de iOS 16, Apple hizo varios cambios al diseño de la aplicación de casa o la aplicación para manejar tus equipos inteligentes de tu hogar, pero ahora con iOS 16.2 en estas versiones beta, Apple estará cambiando la arquitectura de cómo es que funciona esta aplicación, así que aunque no estaremos viendo más cambios visuales, sí estará mejorando la parte de actualizarse y que pueda funcionar con mayor rapidez, y también para prepararse para el lanzamiento del nuevo estándar de casas inteligentes, de equipos para casa inteligente llamado Matter, así que eso estará llegando prontamente cuando llegue finalmente iOS 16.2. Este otro cambio es bastante visual y bastante mínimo, pero ahora cuando vas a la parte de configuración general y quieres saber la información de las actualizaciones de tu teléfono, una vez haga la actualización de que se asegure que no hay ninguna nueva actualización, vas a ver que ahora el número de la versión de iOS que tienes va a estar en letras negrillas o en bold para que puedas distinguirlo mucho mejor del texto que está en la pantalla. Aunque no es parte de iOS 16.2 beta, Apple sí hizo una nueva versión de la página web de iCloud para que puedas acceder a todo tu contenido que tengas almacenado en la nube desde cualquier computadora utilizando un navegador, así que cuando vas ahora a beta.icloud.com vas a tener esta interfaz nueva con diferentes widgets que puedes personalizar mucho más. Le puedo dar aquí el botón de más para que puedas crear diferentes widgets. Aquí tienes el de correos, notas, calendarios, recordatorios y mucho más. Aquí tengo mis archivos donde puedo ir directamente aquí y acceder a los archivos que tengo en el iCloud Drive, en la nube de Apple, mis documentos de la aplicación de Pages, mis correos y mucho más. Así que esta página se ve mucho más moderna comparado con la pasada versión de iCloud, así que ese es otro cambio que estará llegando prontamente a los equipos de Apple. Ahora bien, luego de este vistazo a las nuevas funciones y cambios de iOS 16.2, ¿cuándo entonces estará llegando esta actualización para todo el mundo, no para las versiones beta? Y según los más recientes rumores, esta estará llegando para mediados de diciembre, así que si ya estamos ahora a noviembre 8, quizás nos quedan como 2 o 3 betas más para que llegue finalmente esta versión de iOS 16.2, y entonces los rumores dicen que la próxima versión, iOS 16.3, estará llegando en algún momento entre febrero o marzo, así que seguiremos pendientes para ver qué estará pasando. Cabe la pena recalcar que aunque estamos en noviembre, Apple todavía no ha dicho nada sobre la llegada de la función de poder enviar mensajes de texto a servicios de emergencia utilizando el sistema satelital de los iPhone 14, así que esa función se supone que llegue en este mes, pero la compañía todavía no ha dicho nada. Es muy probable que en estas versiones betas de iOS 16.2 haya algún código que nos actualice y nos vaya diciendo un poco más información de cuándo estará llegando esta función, pero al momento de hacer este video Apple no ha dicho nada sobre una fecha exacta para lanzar esta función. Luego de esa aclaración hemos llegado al final de este video. Déjame saber qué te parecieron estas nuevas funciones y cambios en iOS 16.2, cuál de todas estas es tu favorita, déjamelo acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.